en esta vida, lo que vale la pena, tiene un proceso. Y lo importante es no rendirte a medio proceso. Hay procesos que duelen mucho. La gente que enfrenta cáncer enfrenta todo un proceso de quimios, de tratamientos, de medicamento. Pero cuando Dios en su gracia infinita les permite concluir para bien el proceso, se alegran y dan gloria a Dios porque dicen: Dios me libró del cáncer. ¿Qué proceso estás enfrentando tú? Hoy veremos un ejemplo más bíblico acerca de un proceso no de una persona. Hoy les voy a hablar acerca de 1 millón de personas, más o menos, que enfrentaron todas juntas un mismo proceso. Voy a hablar acerca de la familia de Israel, del pueblo de Israel. Y para ello me permití titular a este mensaje: el Éxodo también es mi historia. Y ustedes seguramente ya saben el por qué. Entonces voy a hablar y le voy a pedir que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8. Cuando lo encuentren, le pido nos pongamos en pie y juntos lo leamos. Éxodo capítulo número 3, verso 7 y verso número 8. ¿Estamos listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Gracias. Ocupe su lugar. Dios dijo así: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mi pueblo que vive en esclavitud, yo lo veo. Mi familia que vive en Iztapalapa, yo la veo. Que vive en Chimalhuacán, que vive en Coajimalpa, que vive en Naucalpan, que vive en Chalco, yo la veo. Que vive en Coyoacán, en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Zacapu, Michoacán, yo lo veo. Y dice el Señor: yo veo la aflicción de mi pueblo. Dios ve cuando estamos tristes, en nuestro Egipto, en nuestra esclavitud, en nuestra enfermedad, en nuestro problema, en nuestro desempleo, en nuestro momento de soledad, en nuestro momento donde todos nos rechazan, donde estamos escondidos en un hueco. Ahí Dios nos ve. Cuando estamos escondidos del mundo, de los problemas, de las angustias, dice el Señor, Éxodo 3:7, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Hoy, ¿cómo decimos nosotros cuando vamos a nuestra tierra? ¿Cómo decimos? Los que son de provincia, ¿cómo dicen? Yo los escucho: hermano, no voy a ir el domingo porque voy a ir a mi pueblo. Y lo dicen con amor, lo dicen con cariño, lo dicen como diciendo: voy a mi tierra, voy a mi lugar de origen. Y se sienten orgullosos cuando van a su tierra, como diciéndome: ni piense que el domingo me va a ver aquí porque voy a mi pueblo. O sea, es algo muy especial para mí. Dios así decía de su pueblo de Israel: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Fíjate qué Dios tan amoroso. Mi pueblo, mi familia. Pero no solamente ve la aflicción. ¿Qué dice el versículo número 8? Las primeras palabras: he visto su aflicción y he descendido para ayudarles. Aquí Dios nos afirma que cuando Él nos ve tristes, Él desciende a ti y a mí para abrazarnos. Dios no se ha sentado solamente viendo quién se porta mal o quién se porta bien. Papá ve la aflicción o la alegría de su pueblo. ¿Tú y yo somos el pueblo de Dios? ¿O hay alguien que aquí todavía no es del pueblo de Dios? Le invito a que lo sea. Si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios mirará tu aflicción y descenderá para ayudarte y para sacarte de aquella tierra, de la tierra de aflicción, y llevarte a una tierra buena y ancha, donde fluye leche
y miel. La gente que vivía en el desierto sabía, cuando hablaban de leche y miel, que algo bueno venía. Cuando tú y yo pasamos por un problema difícil de salud, ¿qué queremos que nos digan? Que todo va a estar bien, que ya no voy a tomar medicina, que ya no voy a ponerme el tanque de oxígeno, que ya no me van a poner vacunas, que ya no voy a ir a terapia constante. Cuando me dice el doctor, lo di de alta, ¿cómo te sientes? ¿Triste? ¿Feliz? Porque Dios te ha llevado a una tierra buena y ancha, donde fluye leche y miel. La leche y la miel significan prosperidad, victoria, bendición. La leche y la miel significaban el deleite de Dios, el abrazo de Dios. Pero para llegar a ese punto, el pueblo de Israel atravesó un proceso. Y es el que quiero que hoy me acompañen a poder repasar cómo el Señor nos promete victoria. Pero para disfrutar esa victoria hay que librar una batalla. ¿Qué batallas se libran si no hay victoria? ¿Qué victorias se logran si no hay de por medio una batalla? Alguien que dice, soy campeón, ¿qué tuvo que hacer antes de ser campeón? Vencer y pelear o enfrentarse a alguien más para poder obtener un premio, el premio de la victoria, el premio del campeonato. ¿Cuántos de los que están aquí han logrado un campeonato? ¿Vos? ¿Cómo te has sentido al ganar un campeonato? ¿Satisfecho? Que valió la pena todo el torneo, y cuando levantan la copa, por eso no pudiera ver a una persona que dice, ¿qué necesidad de levantar una copa? Pues solamente los que saben que hay detrás de poder levantar una copa significa las horas de entrenamiento, de esfuerzo, de lucha, de garra. Bueno, el Señor te ha prometido victoria, pero tienes que enfrentar una batalla. ¿Listo para ella o no? Quieras o no, todos estamos en medio de batallas. Mejor con Cristo que sin Cristo. En este mundo todos enfrentamos batallas. Prefiero enfrentarlas con Cristo que sin Cristo, porque con Él todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece. Él es la gloria que levanta nuestra cabeza. Amén. Se cuenta que cuando José ahí terminó la historia y lo nombran gobernador de Egipto y trae a su familia, cuenta la Biblia que cuando llegaron eran 70 personas. Cuando Israel llegó con sus 11 hijos y todos sus nietos, el 12 estaba ahí, era José. José dijo, pasen, eran 70 personas las que llegaron a Egipto y los recibieron con los brazos abiertos. Era una familia más en Egipto. Pero conforme pasa el tiempo, nos dice el libro de Éxodo que los israelitas eran buenos para poblar la tierra. Parecían mexicanos los israelitas, buenos para poblar la tierra. Cuando llegamos aquí a la ciudad y explotó la demografía de los egipcios. Y dice Éxodo capítulo 1 que llegó un momento con el paso de los años que eran más los judíos, los hebreos eran más que los egipcios, y que el entonces rey del faraón tuvo miedo porque dijo, ah caray, ya son más que nosotros. Así como hoy pasa en cierto país del norte, que son más los de otra nación que los de ahí mismo, y por eso el presidente hoy ha dicho de ese país que mejor va a poner límites y va a regresar a esa gente, a los inmigrantes, a sus países, porque ya son mucho más que los que viven ahí, que los nativos de ahí. Eso mismo le pasó al faraón, y dijo, vamos a oprimirlos, y los empezaron a tomar de esclavos. Y dice la Biblia que se siguieron multiplicando más. De los 430 años que vivieron en Egipto, quizás los últimos 100 fueron esclavos, los hebreos de los egipcios. Y esclavo es una palabra muy difícil. Hoy quizá usted y a mí ya no nos tocó ver a esclavos. Seguramente vemos otra especie de esclavitud hoy en día. Pero eran rudos y los trataban peor que se puede tratar a cualquier ser vivo. Pero el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud hacia la libertad y escogió a Moisés, que de él hablaremos en 15 días con Josué. Y Moisés saca al pueblo de Israel
y le da las famosas 10 plagas. ¿Se acuerdan? Dígame una. Sangre, las ranas, los piojos, el granizo, las aguas en sangre, la peste, la rana, los piojos, las moscas, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Al final, Faraón dijo: váyanse. Y cuando salen, ¿el pueblo de Israel vio las 10 plagas? Claro, con sus ojos vio las plagas. Atacaban a los egipcios, no al pueblo hebreo, solo a los egipcios. Los israelitas vivían bien, vivían ahí, pero a ellos no les tocaban las moscas, ni las plagas, ni el granizo, solo a los egipcios. Yo creo que los hebreos vivían en una colonia aparte y los egipcios vivían en otra, obviamente muy distinta, pero solamente las plagas caían donde vivían egipcios, no donde vivían israelitas. Ellos vieron la gloria de Dios y seguían dudando de Dios. Y después, cuando salen, hacen fiesta, como el 16 de septiembre los mexicanos, cuando llega la plaga de la muerte de los primogénitos, y dice Faraón: váyanse. Y es más, a todos los egipcios les invito, denles cosas a los hebreos para que nunca regresen. Les dieron ropa, les dieron joya, les dieron comida, y los hebreos salieron con todo. Los 70 que llegaron, se cree que eran más de 1,000,000 de personas, las que en 430 años se multiplicaron. Y ahí van saliendo el 1,000,000 de personas. ¿A dónde? A una promesa, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Cómo se llamaba eso? No lo sabían. Salieron por fe, guiados por un hombre llamado Moisés, y se enfrentan al primer reto: el Mar Rojo. Moisés extiende su vara, el mar se abre por el poder de Dios y atraviesan el mar en seco. Los egipcios se arrepienten, los quieren alcanzar, y usted sabe la historia. Mueren en el Mar Rojo todo el ejército de Faraón. Ellos atraviesan, se cierra el Mar Rojo. Los hebreos dicen: ahora sí, ¿qué hacemos, Moisés? Marchemos, la tierra prometida está cerca. 2 semanas de camino. Y caminaba el pueblo. De repente se dan cuenta que se acaba el pan, se acaba el agua, se acaba la carne. Y los egipcios empiezan a decir: ¿y ahora qué hacemos, Moisés? Y se convierte en un pueblo. ¿Cómo le llamaría a usted a ese pueblo? Quejoso, a un pueblo caprichudo. Ahora yo le pregunto, este pueblo infiel, ingrato, que reclamaba de todo, ¿a quién le recuerda? ¿A nuestros hijos serán así? Que piensan que merecen lo mejor y de repente son berrinchudos y son consentidos y se quejan más porque el internet está lento de la casa y se quejan porque va lento el metro. No nos pasa solamente a los hijos, nos pasa a los adultos, a los esposos que dicen: la casa huele mal, la casa le hace falta otro techo, ya no me gustó la pantalla, hace mucho calor. Yo veo gente por donde trabajo que es muy especial. Se queja hasta porque hay un charco de agua, porque no la atienden pronto en un restaurante. Y eso nos pasa, creo que en general, como sociedad. Parece que todo nos parece mal. Bueno, no estamos muy lejos de estos amigos de los que hoy estamos platicando. Y le dicen a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá por lo menos teníamos que comer. Fíjate, ya para extrañar ser esclavo, ¿cómo vivían? Pero quiero hacerle una pregunta. Si tú toda tu vida, desde bebé, fueras esclavo y por primera vez te rompen la cadena, ¿qué harías? ¿A dónde vas? Imaginémonos que estamos esclavos aquí, en esta alcaldía, y dicen: a partir de mañana, lunes, a 18 de agosto, eres libre. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? ¿Cómo piensa un esclavo?
¿Cómo pensaba un esclavo? ¿Con brillantez? Como esclavo. Jos lo dijo cuando estaba José, la mentalidad de príncipe o la mentalidad de esclavo. Por eso estamos atando todas las enseñanzas que llevamos. No son independientes, van amarradas unas de otras. Hay una secuencia en esta serie que estamos platicando. ¿Cómo pensamos, por ejemplo, antes de entrar a la respuesta de esclavo? ¿Cómo pensamos los mexicanos, por ejemplo? ¿Cómo se comporta un mexicano ante la pérdida? ¿Cómo se comporta un mexicano en un funeral? Usted lo sabe, somos mexicanos, ¿no? ¿Qué hacemos en un funeral los mexicanos? 100 mexicanos dijeron: número 1, tomar café, llorar. No puede faltar el pan. No puede faltar la buena comida después del entierro. ¿Mande? El chisme del por qué murió, aunque todos parece que estamos hablando de otra cosa. ¿Y de qué murió? Lo enterramos y todos ponemos cara seria. Lo enterramos, cantamos, hay mariachi o hay norteños, nos despedimos y hay religiones que tienen otras prácticas después del sepelio. Eso es la mentalidad del mexicano. ¿Cómo piensa, por ejemplo, los vecinos del norte, del país que tenemos en el norte? ¿Cómo piensan ellos? ¿Hay pan? ¿Hay pan? ¿Hay café? ¿Hay un velorio de 38 horas como los mexicanos? ¿No? Solo hacen una ceremonia días después donde necesita a todos. Murió fulano de tal y todos, qué lástima. ¿Qué día es el funeral? El próximo viernes. Y todos van el viernes. Hacen la ceremonia. Alguien habla, dice unas palabras, lo creman o ya está cremado, o lo sepultan y se va. Y así puedo hablar de otras costumbres de otros lados. Cada persona de cada país tiene una mentalidad diferente respecto de ciertas costumbres. Pero ser esclavo es una mentalidad completamente complicada. Porque un esclavo, ¿qué piensa de sí mismo? ¿Vale o no? No. ¿Puede hacer lo que quiera? No. ¿Puede casarse con quien quiera? No siempre. ¿Vivirá siempre en la misma casa? Sí. ¿Su voz tiene oídos? No. Por eso Moisés, cuando saca a 1,000,000 de esclavos, era complicado, porque ellos pensaban como esclavo. Te hago la pregunta, ¿cómo pensaba Moisés? ¿Como esclavo o como príncipe? Como príncipe. Recuerda que él era un niño rico y después que mata a una persona, no voy a entrar en detalle porque eso lo va a ver Jos, lo va a platicar Jos después. Pues tiene una mentalidad de príncipe. Después va y se casa y gobierna ovejas y tiene mentalidad de pastor. Pero era un proceso. Y luego liberta un pueblo y ahora es el libertador. Que un príncipe con mentalidad de príncipe trate con esclavos, mentalidad de esclavos, no era nada fácil. Moisés tenía que decirles cómo debían pensar ahora. De hecho le dijo a Dios: ¿y cómo les voy a decir? Tú diles que el gran yo soy te mandó. Y sí pensaban, pero aún Moisés con su propio hermano Aarón y con Miriam tenían problemas porque ellos tenían mentalidad de esclavo. Es normal. Si te vuelvo a preguntar, si tú tuvieras un familiar que viniera de Estados Unidos a un funeral, te diría: ¿cuándo son los funerales? Y tú le dirías: pues acaba de morir hoy, pues nomás que lo embalsamen y aquí nos vemos. Y el gringo dirá: ¿y cuánto dura la ceremonia? 36 horas. Porque así somos los latinos. Y entre más horas, mejor. Y qué desgaste para la familia y llorar. Los judíos son diferentes. También cuando un judío muere actualmente, no hay un sepelio como tal. Hay una ceremonia. Eso sí, el mismo día que muere, dice: murió hoy, nos vemos en la funeraria en 2 horas. No hay caja, es una persona envuelta en sábanas que lo recuestan y ellos sí lo llevan a la tumba y lo sepultan así en tierra en vivo y ya se van y todos dejan una piedrita encima del ataúd.
cómo debemos diversas costumbres. El pueblo de Israel tenía mentalidad de esclavo. Y cuando somos esclavos, eso no nos ayuda, no trae nada bueno pensar como esclavo. Los esclavos piensan que no merecen nada. Los esclavos piensan que siempre deben estar agachados, comiendo sobras, acostumbrado a golpes, acostumbrado a gritos, acostumbrado a no pensar, a no hablar, a no opinar. El esclavo, sacar a alguien de condición de esclavo no es fácil, porque debe cambiar una mentalidad, una idiosincrasia, una ideología. Y quizá tú y yo nos hemos enfrentado muchas veces a esa situación de vivir como esclavo. Sin embargo, Dios seguía amando a su pueblo, ¿o no? ¿Tenía mentalidad de esclavo cuando vivía Israel con sus hijos? No, porque eran ricos, eran príncipes. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Fue a un lugar donde no les dieron su lugar y se convirtieron en esclavos. Y sus hijos y los nietos y los nietos y los hijos de los nietos crecieron como esclavos. Y cuando llegó Moisés seguían pensando como esclavo. Pero Dios seguía amando a su pueblo. Y le decían a Moisés, ya no viniste. Pensamos que no ibas a regresar, porque así era un esclavo. Pensaba que si en unos días no venía el patrón, el amo los había abandonado y hacen una estatua de oro. Moisés se enoja, rompe las tablas, los sigue perdonando. Y luego le dicen, danos agua, danos agua. Y Dios les dice agua. Danos pan, y viene maná. Danos carne, y vienen codornices. Porque Dios seguía amando a su pueblo. A pesar de que era un pueblo rebelde, exigente, caprichoso, incrédulo, infiel, Dios seguía siendo fiel a su pueblo. Esa es la historia verídica y real del pueblo de Israel. Vieron maná, vieron codornices, vieron agua salir de una roca. Eso es un milagro. O sea, los israelitas con sus propios ojos veían los milagros de Dios uno tras otro y tras otro. A veces nosotros como iglesia decimos a Dios, Señor, que haya milagros en tu iglesia, que veamos sanar a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a los que tienen gripa, a los que están enfermos de un riñón, del corazón. Queremos ver milagros en tu iglesia, Señor. ¿Qué debemos hacer para recibir esos milagros de parte de Dios? Mire, este pueblo recibía milagros y eso que tenía mentalidad de esclavo. ¿Tú tienes mentalidad de esclavo o mentalidad de reino? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted tiene mentalidad de esclavo o mentalidad de reino? Entonces, ¿por qué vivimos como esclavos? ¿Por qué nos parecemos tanto a este hermoso pueblo de Israel? ¿Por qué a veces nos parecemos tanto a Israel? Que Dios nos bendice. Gracias por las bendiciones, por el maná. Nos lo comemos y nos olvidamos de Dios. No generalizo. Esto hablo de manera, no particularizo, perdón, hablo de manera general. Así somos los seres humanos en lo general. A veces somos así como el pueblo de Israel. Dios nos bendice y nos olvidamos. Estamos enfermos y Dios nos sana, y mientras estamos enfermos, ¿cómo buscamos a Dios? Pero cuando somos sanos, a veces nos olvidamos, como los hombres que tenían lepra. 10 leprosos se acercan a Jesús, quieren ser sanos, gracias. Los sana y solo uno regresa a darle gracias a Dios. ¿Por qué amaría tanto el Señor a su pueblo? Decían, Señor, hay una columna de fuego que nos alumbra en la noche. Hay una columna de nube que nos cubre en el día en el desierto. Dios cuidaba a su pueblo como la gallina cubre a sus polluelos. Pero yo le quiero hacer una pregunta, amada iglesia. ¿Por qué amaría tanto Jehová el Señor a su pueblo? ¿Por qué lo amaría tanto Dios a su pueblo? ¿Conocía su pasado? Muy bien. Sí, conocía su corazón. Conocía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Había más pueblos en la época? Sí.
Dice lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 1. Estaban los heveos, los eseos. ¿Qué más leímos? En 3:18. El amor, el cananeo, el eteo, el amorreo, el jereseo, el heveo, el jebuseo. Hay quien dice que hasta los chinos ya existían en esa época. Hablo de hace 4,000 años antes de Cristo que se presentó esta situación. ¿Por qué el Señor no escogió a los chinos, a los cananeos, a los jebuseos? Seguramente era un pueblo más grande, no 70, no 1,000,000, había quizá más. Los chinos eran muy inteligentes y muy sabios. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué amaba tanto el Señor este pueblo? ¿Tenemos la respuesta? Por amor a Abraham, a quien le había hecho una promesa. Y con esa respuesta les hago la siguiente pregunta: ¿por qué ama Dios a tus hijos? Porque te ama a ti como su padre. Porque a ti Dios te ha hecho una promesa. Por eso Dios ama a tus hijos. Así como Dios amaba a Israel porque amaba a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amaba a esa nación porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela y bendeciré a tus generaciones. Y se multiplicarán y serán más grandes que la arena del mar o las estrellas del cielo. Aquí estaban, pero eran esclavos. ¿Qué proceso estaba viviendo el pueblo de Israel? Y dice la escritura que dijo el Señor: bueno, llegamos a la tierra prometida. Habían pasado 10 días de haber salido de Egipto. Voy a mandar a 2 espías, entren a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y los 2 espías regresaron días después y le dijeron a Moisés: no entremos, es una tierra difícil, hay gigantes. Y hasta traían una muestra y ¿sabes qué? No se puede. Solo 2 personas de esos 12 espías decían: sí se puede, Josué y Caleb. El resto dijo: no se puede. Y como tenían mentalidad de esclavo, todos ellos le dijeron a Moisés: ay de ti si nos metes a esa tierra a morir. Y Dios castigó la incredulidad del pueblo y dijeron: por su incredulidad ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida de 12 años hacia arriba. Solo los niños entrarán y Josué y Caleb. Fíjense el dolor tremendo que tuvo Dios cuando dijo esas palabras. El dolor tremendo, porque el plan de Dios era llevar a su pueblo, porque amaba a su pueblo. ¿A ti te duele cuando has prometido vacaciones y las cancelas porque uno de tus hijos hizo algo y dices: no lo voy a premiar? Ir al cine, ir a la plaza, ir a un lugar, comprarle algo y dices: no, por haber reprobado, no, por haber hecho aquello. Y los hijos piensan a veces que quizá uno es un padre malo, pero a uno le duele mucho no poder bendecir a tu hijo cuando todo estaba en el plan de bendecirlo. Pero cuando hacen algo incorrecto dices: no puedo premiarlo. Dios pasó lo mismo con el Señor. Lo peor de todo es que ella era un hombre, Moisés, adulto, un anciano. Y todos esos 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto desgastó a Moisés. Y cuando el pueblo dice: ya, danos más agua. Imagínense vivir con ellos 40 años más. Dice la Biblia que Moisés estaba tan harto y fastidiado que golpeó la roca. Y cuando Dios le había dicho: háblale a la roca para que dé agua, Moisés la golpeó, como diciendo: alguien que ya está fastidiado, dijo: ya está bien, ahí está su agua. Y dice la Biblia que Dios se enojó con Moisés, porque no era la personalidad de Dios hablando, era la carne de Moisés. Y dijo: por tu desobediencia tampoco entrarás a la tierra prometida. Fíjate la frustración. Solo Dios le permitió ver a Moisés de lejos la tierra prometida. Y ese es un mapa del recorrido que tuvo el pueblo de Israel para llegar a Canaán. Ellos vivían allá en Gosén, en Egipto. Bajaron hasta, cruzan el Mar Rojo y llegan aquí al Sinaí. Aquí recibe Moisés los 10 mandamientos. Aquí es cuando van
a la tierra, dicen que no se puede entrar y van de regreso. Y Dios dije, pues vamos a estar aquí un rato. Entonces Dios les da un tabernáculo y empieza a haber una serie de sucesos aquí hasta que vuelven aquí a darle vueltas al desierto, hasta que muere el último de esa descendencia rebelde. Hay quien ha dicho que si se ha trazado una línea recta, en lugar de haber descendido por aquí o de visitar el Sinaí, hubieran ido caminando recto por todo el desierto hasta llegar a Canaán. Son 420 kilómetros de distancia de la Ciudad de México a Veracruz. De aquí a Veracruz son 397 kilómetros. De ahí a allá son 420. Digo, Veracruz es muy largo, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de llegar al puerto de Veracruz. Ahora, si vamos a Jalapa, quizás sí. De aquí a Jalapa es lo que hubiera caminado. ¿Usted se va caminando de aquí a Jalapa en cuánto tiempo llega? A ver, ponen a ver Google Maps. Caminando de aquí a Jalapa. Te va a decir horas. Lo dividimos entre 24 y sacamos los días. A paso normal, ¿no? Como quien va, diré mi mamá, como quien va pastoreando un gallo. 3 días caminando. Claro, una sola persona. Aquí dice, mover 1 millón de personas, había que pararse, comer, levantarse, descansar, dormir. Los historiadores piensan que 2 semanas hubiera tardado el pueblo. Era el plan de Dios, 2 semanas. Fue 40 años por la rebeldía, en un desierto, en un proceso. Pero Dios era tan bueno que dice que bendijo sus ropas y que nunca se desgastó ni un huarache ni una túnica del pueblo de Israel. ¿Te imaginas que este mismo zapato me durara a mí 40 años? Digo, a lo mejor engordo y tengo pie de tamal y ya no me voy a entrar aquí en el zapatito. Pero ¿te imaginas 40 años con las mismas sandalias y la misma ropa? No había necesidad de que compraras más. Dios conservó a su pueblo. Era el amor tanto de Dios por su pueblo que no se desgastó ninguna de sus ropas. Y vengo aquí a presentarles 2 características importantes que había aquí. La primera, ¿cómo era Israel? ¿Me pueden decir fuerte cómo era Israel? Un pueblo pequeño, esclavo y sufrido. Desobediente, desleal, pagano, incrédulo a pesar de ver milagros, desconfiado, desagradecido e inconforme. Como era Dios, lo amaba, lo perdonaba y cuidaba, dándole nuevas oportunidades. ¿A quién se parece el pueblo de Israel? A mí. ¿A ti también? ¿A ti también? Somos nosotros. Cuando yo estaba haciendo este mensaje dije, caray, ni me costó trabajo describir esto. Dije, parece que estoy hablando de mí mismo. Y es cuando me viene a la mente, esta predicación debe llamarse El Éxodo también es mi historia. Porque ¿qué dice la palabra? Que el Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y somos nosotros, un pueblo pequeño, esclavo y sufrido. Así vivíamos antes de conocer a Dios. Bueno, algunos conocemos a Dios y seguimos teniendo mentalidad de esclavo y seguimos siendo sufridos y seguimos siendo pequeños. A veces no crecemos. ¿Por qué? ¿Porque falta esto? No, esto siempre está presente, porque sobra esto. A veces nos pesa más pensar así que pensar así. Si tú y yo pensáramos más acerca de que esto nos ha amarrado muchos años y decimos, es que somos desobedientes. Y a veces sabemos predicadores que decimos eso a nuestra congregación, es que ustedes son un pueblo rebelde y desobediente e incrédulo y desagradable. ¿Cómo nos vamos de la iglesia? Pues con esa capa. ¿Qué aprendiste? Que somos rebeldes, que somos pecadores, que somos inconformes, que somos desagradecidos y vivimos de lunes a sábado
con mentalidad de esclavo. Si aquí nos dijeran más constantemente, Dios te ama, te perdona, te cuida y te da nuevas oportunidades, ¿cómo saldrías de la iglesia? Con esa nueva mentalidad, con esa nueva mentalidad, con esa nueva vestidura, con esa túnica. Saldrías bien puesta, la túnica de quién eres delante de Dios. Esta es la respuesta. ¿Por qué amaba tanto al pueblo de Israel? Porque Él nos ha prometido eso, que nos va a cuidar, no importa lo que suceda. Deuteronomio 8, ya que habían atravesado todo el proceso, dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 2:7 nos dice: el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces, y Él sabe que andas en este gran desierto. Estos 40 años el Señor ha estado contigo y nada te ha faltado. Quiero darte esta palabra de parte de Dios. Dios me dice que te la dé hoy, esta tarde, y mi obligación es dártela. Deuteronomio 2:7: el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces. Ojalá puedas decir amén con esta afirmación de Dios. Y Él sabe que andas por este gran desierto. Tus pruebas, tus luchas, tus cargas, tus preocupaciones, tus enfermedades. En todos estos años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Si Dios fue capaz de mandar maná del cielo, ¿no lo hará por ti también? Si Dios fue capaz de sacar agua de una roca, ¿no lo hará por ti también? Si mandó codornices para que el pueblo comiera, ¿no lo hará por ti también? ¿Qué no hará Dios por ti, que eres su hijo y su hija? ¿Qué no hace Dios por nosotros? Por amor. Aunque seamos rebeldes, aunque seamos desobedientes, aunque le fallemos, Dios nos ama como amaba a su pueblo Israel. Siéntete honrado. Dios te ama como va ahora a su pueblo Israel. Mira, no te miento, yo lo dije hace un rato de broma, pero los zapatos que traigo ya ni me acuerdo cuándo me los compré. Y según yo todavía no tienen hoyos, espero que no. A ver, échales un vistazo. En verdad, esos zapatos ya ni me acuerdo cuándo me los compré. No sé, 3, 4 a 5 años tendrán. Y de verdad no huelen mal. Porque un zapato al año, ¿cómo huele, no? ¿Me lo puedo quitar? Mira, ¿quieren hacer la prueba? Mejor no. Pero es donde ve uno la fidelidad de Dios. En tu ropa. A veces vemos fotos y decimos, mira, ya tenía ese suéter desde que nació el niño. Y el niño ese día se casaba por el civil y dice, mira, todavía lo traigo puesto. Porque la misericordia de Dios es por los siglos de los siglos, hasta la 3ª y 4ª generación. Porque es en el Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pedro nos dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña no sucediera. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, gózate, porque también Dios te va a bendecir, así como te prueba. Romanos 8:28, uno de los textos más lindos, nos dice de la siguiente manera: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Hace muchos años encontré a Marcos Witt y le dije, Marcos, ¿podías escribirme unas palabras? Y compré un disco de él ahí en esa librería donde él estaba. Y le dije, ¿puedes dedicármelo? Y Marcos dijo, lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Y me puso, con cariño, Marcos Witt, Romanos 8:28. Fui a la Biblia y encontré este mensaje. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan
a bien. Aunque pasemos por el desierto, sí, Dios no te ama porque te metió al desierto, no, te metió porque te ama. Y estás en un proceso de aprendizaje, estás en un proceso de crecimiento. ¿Por qué Dios permitió que se me rompiera la mano? ¿Por qué Dios permitió que se me rompiera un pie? ¿Por qué Dios permite que esté enfermo de los riñones? ¿Por qué Dios tiene a mi familiar en el hospital? ¿Por qué no pegó el negocio? ¿Por qué nos asaltaron? ¿Por qué perdí el auto? ¿Por qué perdí la casa? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ya vimos hace 8 días a Job. Job no dijo ¿por qué? Job le dijo al Señor ¿para qué? Y Dios le bendijo a Job y le dio el doble de lo que tenía. Yo no le pido en lo personal que Dios me dé el doble de lo que he perdido o lo que me ha quitado el diablo. Solo le pido al Señor que no falte mi fe. Como Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para... ¿Se acuerdan de que hace 8 días pusimos el ejemplo, no? El diablo te ha pedido para... ¡Ájale! Esto sí ha de doler. A todos nos ha pasado esto, ¿no? ¿Cuántos han sido este pañuelo en las manos del diablo? Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido una cosa, que tu fe no falte. Como tu pastor le pido a mi Dios Todopoderoso, le pido a mi Señor que no te falte la fe a ti, que sigas adelante en tu desierto, que sigas adelante aún en medio de las cosas que atraviesas. Pedro le dijo a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y más fuertes y constantes en la oración. Esa es la clave de un pueblo grande, fuerte y fiel en el desierto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. La clave del éxito en los procesos y en los desiertos es la oración y la fe en Dios. Es lo único que va a mover montañas, que tú ores a Dios. Cuando no sepas hablar con tus hijos, con tu pareja, con tu jefe, con el supervisor, con tu familia. La clave son las rodillas delante del Señor. ¿Por qué crees que oraba tanto Moisés en el Sinaí? ¿Por qué tardaba tanto en venir Moisés? Porque no era fácil la carga que traía sobre sus hombros. ¿Por qué Jesús oraba constante, a solas? Porque no era fácil la carga que Jesús traía sobre sus hombros. Es más, Jesús decía, ayúdenme a orar. Pero ¿qué pasaba con Juan, con Pedro? Se quedaban dormidos. Jesús era un hombre de oración. Vergüenza para muchos de nosotros, que Él siendo el Señor oraba más que muchos de nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Ojalá que sí dediques tiempo a la oración en tu casa. No seas de los que solamente escuchan alabanzas y ponen predicaciones. También sé de los que doblan su rodilla, de los que van hablando con Dios en el camino. A veces yo estoy en el gimnasio y estoy hablando con mi Señor. Le digo, Señor, gracias por este día. Dame sabiduría para resolver aquel asunto, o aquel otro, aquello. A veces no estoy de rodillas, pero Dios te habla en el momento menos indicado. A veces vas apretujado en el metro o en el transporte público y Dios te toca y ves algo, ves una necesidad y dices, Dios mío, ayúdanos. Ves un accidentado, ves a alguien ahí tirado en el pavimento que acaban de sufrir un accidente. Y no dices, no, aquí no puedo orar porque vengo en el transporte público o porque vengo manejando. No haces eso. Dice que todos los que estamos aquí vemos algo así, decimos, Padre, ayúdalo, ten misericordia, socórrelo, Señor. Y empezamos a orar. Recibimos una llamada de una situación complicada y no decimos, el domingo que vaya a la iglesia, que oren por mí, ¿no? En ese momento empezamos a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. No importa dónde estés, tu vida debe ser de oración. No te limites solamente que oras en casa 10 minutos o 15 o 20 o media hora y dices, yo ya oré. Y si hay que orar en el día, dices, no, yo ya cubrí mi cuota de oración. Aquí no se trata de cuotas de oración, se trata de mantener una vida constante de oración, porque así dice la palabra. Por tanto, no desmayamos. Este texto bíblico, cómo me fascina.
Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. Y si es verdad, ¿a poco soy el mismo de hace 20 años? Vi una foto que me salió en el Face, su recuerdo de hace 10 años. Dije yo, no estaba tan peor, y ahora, ¿qué me pasó? ¿Dónde están mis cachetes? ¿Dónde está mi copete? Aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día con día. Y eso fue lo que me dio gusto. Dije, ya no soy ese muchachito inexperto, inmaduro. Hoy ya me siento más maduro, más experto en otras cosas. Ya me siento un hombre con mayores capacidades que hace 20 o 15 años. Como dice la palabra en Corintios 4:16, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea por la que estás pasando produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso me encanta ese texto, hasta la piel se me pone chinita, gloria a Dios. Porque esta leve tribulación momentánea por la que estás pasando, amada familia, esta leve tribulación momentánea que estás atravesando en casa, va a producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te va a ayudar a crecer, a desarrollar una vida de oración, fortalecerá tu fe, fortalecerá tu confianza, y levantarás tus manos para decir, ¿valió la pena el desierto? Sí. ¿Valió la pena el proceso? Sí. Hay quienes decimos, el pueblo de Israel ingrato, ¿cómo después de ver tantos milagros seguían siendo tan infieles a Dios? Como dijo aquel, te pareces tanto a mí que no puedes olvidarme. Me parezco tanto al pueblo de Israel, me parezco tanto a ese pueblo, y sin embargo Dios lo amaba. Y me hacía esta pregunta, ¿por qué amaba a Dios tanto al pueblo de Israel? Por lo mismo yo. ¿Por qué me ama tanto Dios a mí? A pesar de mis errores, de mis faltas, de mis fallas, de mis infidelidades. ¿Por qué ama Dios tanto a su iglesia? Y a pesar de que su iglesia a veces no es tan fiel como Él es fiel. Te hago una pregunta más personal. ¿Por qué te ama Dios a ti tanto? ¿Por qué te ama tanto Dios? ¿Por qué te ama tanto? ¿Por qué te ama tanto Dios? Que dio su vida por ti en la cruz. ¿Por qué te ama tanto Jesús a ti? A pesar de que a veces nosotros ni nos acordamos de Dios. A pesar de que a veces le maldecimos, le desobedecemos, que hasta dudamos de que Él pueda hacerlo siendo cristianos. Pero yo quiero que hoy salgas con una mentalidad de reino, no mentalidad de esclavo. Quiero que hoy salgas con esa mentalidad. Dios me ama por amor a sí mismo, porque Él prometió que me amaría y estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y aún más allá de la muerte. Y si Dios me ama, estará conmigo. Es mi pastor y nada me faltará. Él está conmigo y no me dejará, aunque yo sea rebelde. Él dice que quiere ver una novia limpia, una novia sin mancha y sin arruga. Y a veces la novia somos rebeldes y andamos coqueteando todavía con el mundo. Y el Señor me dice, yo amo a mi novia y preparo a mi novia porque quiero tomarme una novia limpia y santa, resplandeciente para las bodas del Cordero. Dios nos invita a limpiarnos todos los días, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, que nunca falte ungüento sobre tu cabeza, que vivas y vayas a la escuela, vayas a tu trabajo, estés en tu casa y brilles como solo Dios puede hacerte brillar. Sal con una mentalidad de reino hoy. ¿Somos hijos de Dios los que estamos aquí? Dios ha dado su vida por ti en la cruz. Si tú le pides perdón hoy a Dios por tus pecados, tiene el poder de perdonarte. Si tú le pides a Dios bendición, ¿crees que te la dé? Si le pides que te sane de algo esta tarde, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama, porque es nuestro Dios, el Dios de pactos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Él es nuestro Dios. Cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor: Padre, gracias, porque me amas tanto como amabas al pueblo de Israel. 40 años renegando, exigiendo, desobedeciendo, levantando altares a otros dioses, y sin embargo, Señor, tú seguías fiel, porque tu fidelidad es grande, porque tu fidelidad es grande. Yo no puedo sorprenderme del pueblo de Israel diciendo: ¿cómo fue posible que viendo tantos milagros seguían viviendo así en el desierto? Dios les sacó de la esclavitud. ¿Por qué seguían pensando como esclavos? Ya eran libres. ¿Por qué en su corazón seguía habiendo cadenas si ya eran libres? Y me recuerdo, Señor, que yo a veces también soy así. Cuando veo cómo vivo, cuando veo cómo hablo, cuando veo cómo me conduzco en un restaurante, en un negocio, en la calle, cómo manejo, cómo me comporto en el negocio, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos, cuando ando en la calle, parece que una voz me dice: Señor, tú también te pareces mucho a ellos. También eres rebelde, también eres desobediente. A veces también tienes tus momentos de incredulidad. Sin embargo, te sigo amando de la misma manera. Mi amor no cambia, porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te pido que perdone los pecados de tu iglesia, de tu pueblo. Te pido nos perdones y tengas misericordia de nosotros. Te pido que laves nuestros pecados más y más. Yo no quiero quedarme como aquellos que no entraron a la tierra prometida. Se quedaron a una frontera de cruzar la tierra prometida. Se quedaron a unos pasos de entrar a la tierra prometida. Yo quiero ser como esa nueva generación que ya no era esclava. Esos niños que crecieron y 40 años después entraron a la tierra prometida con Josué y con Caleb y poseyeron la tierra que Dios les prometió. Y derribaron los muros de Jericó y llegaron hasta Canaán a habitar la tierra prometida y disfrutaron de la leche y de la miel. Yo sé que tengo tu promesa de vida eterna. Yo sé que tengo tu promesa de perdón de pecados, de libertad y de paz. Yo sé que cuento con tu abrazo, Señor, y con tu confianza. Ayúdame a creerlo. Por favor, ayúdame. Pon en orden mis pensamientos. No permitas que siga yo pensando como cuando era pecador, cuando estaba lejos de la luz de Cristo. Ayúdame a pensar hoy como un hijo de Dios, como una hija de Dios, con esas promesas que Dios nos ha dado y que tenemos que recordarlas. Señor, permítanos vivir con una mentalidad de reino, porque somos los hijos de Dios. Por Él, no por nosotros, sino por su promesa y por su gracia. Gracias, amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Él es nuestro Dios grande y fuerte. Maravilloso es Dios. Gracias a los que nos acompañaron por redes sociales. Dios les bendiga. Seguimos en comunicación.